Buenísimo. Buenas noches a todos, a todas las amigas y los amigos que nos están siguiendo esta noche. Seguimos con este programa de estudios descoloniales. ¿Qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena. Y hoy tendremos a Danitza Luna, artista de Mujeres Creando, que va a compartir con nosotros este diálogo que vamos a tener, que va a ser moderado por el director del Museo Nacional de Arte, Max Jorge Hinderer Cruz. Queremos también recordarles que esta semana hemos elaborado un programa que creemos que va a poder ser de su interés. Hemos trabajado realmente con los invitados para poder llevarles discusiones que puedan ser de su interés. Mañana, miércoles 20, por ejemplo, vamos a tener también a las 7 de la noche TED Diálogos, que es arte, perspectivas desde la cuarentena, a Ana Salazar. Ella es miembro del Teatro Trono, entonces nos va a comentar su experiencia. El jueves 21 a las 7 de la noche vamos a tener la invitación con Abel González. Él es de la banda Popó y nos va a comentar también cómo está viviendo la cuarentena. Y el viernes 22 vamos a tener a las 7 de la noche también perspectivas desde la cuarentena con Santiago García Navarro. Vamos a finalizar este ciclo PED, ¿qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena, el sábado, con la invitación a Claudia Pacheco, gestora cultural. Entonces, les agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche. También como parte de las actividades que estamos desarrollando en el Museo Nacional de Arte a través de la larga Semana de Museos, tenemos los juegos que quizás ustedes ya han podido ver, como las 7 diferencias, los 7 detalles, donde resaltamos ciertas partes iconográficas interesantes que las explicamos sobre las imágenes. También tenemos el Soy MNA, donde presentamos al equipo del Museo Nacional de Arte y a las cosas que más ellos disfrutan de trabajar en la institución. También estamos compartiendo un recorrido virtual, ya que lastimosamente no hemos podido aprovechar mucho el tiempo de nuestra exhibición Dios y la Máquina. Entonces, los motivamos a que puedan también ver nuestra exhibición virtual Dios y la Máquina. Y también estamos teniendo un pack de stickers buenísimos con imágenes de la colección del Museo Nacional de Arte que ustedes puedan compartir con amigos y son chistosos. Así que eso para contarles un poco sobre la larga semana que tenemos preparado desde el Museo Nacional de Arte, todo el equipo que está detrás, que ahorita no se puede ver, pero que hay todo un equipo trabajando todos los días, un montón de horas en línea, WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas, trabajando para que todo esto suceda. Les agradecemos mucho a todo el equipo del Museo Nacional. Y sin más, empezamos entonces el diálogo ¿Qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena con Danitza Luna. Con ustedes, el director del Museo Nacional de Arte, Max Jorge Hinderer Cruz. Muchas gracias, Luciana, por recibirnos aquí en el PET. Quisiera agradecer sobre todo a Danitza Luna, que está con nosotros, dar la bienvenida a todas y todos que nos están viendo en nuestro proyecto de conversatorio PET Diálogos, ¿qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena en línea, dadas las circunstancias. Como Luciana Molina había comentado, esta noche con nosotros Danitza Luna, integrante de Mujeres Creando, del colectivo Mujeres Creando, artista feminista, ilustradora, diseñadora, licenciada en artes plásticas por la UMSA, ha trabajado de docente también en la UPEA, ha desarrollado talleres sobre gráfica feminista y muestras, y participó en muestras internacionales, tanto colectivas como individual. Personalmente yo tuve la oportunidad también de ver el trabajo de Danitza a nivel internacional y acompañarla en una época que ella estaba haciendo un taller en Río de Janeiro. Danitza, en ese sentido, tiene un amplio recorrido a nivel nacional e internacional. Con nosotros esta noche, Danitza Luna. Bienvenida, Danitza. Hola Max, hola a todos. Muchas gracias
por el espacio. En primera, agradecimiento por poder estar, por compartir una discusión como esta en un momento también como en el que estamos viviendo, que aparentemente necesitaríamos también repensar otras cosas. Y bueno, gracias por el espacio. Gracias a ti, Danitza, por estar con nosotros. Bueno, nosotros atravesando esta temporada de crisis juntos, juntas, también intentando de sobrellevar todos los obstáculos que están en el camino a nivel técnico, etcétera, pudiendo participar, pero de esta larga noche de museos, felices de tenerte aquí. Entonces, con nosotros esta noche, Danitza Luna, artista feminista integrante de Mujeres Creando. Quisiera comenzar, Danitza, con una pregunta bien básica. Nuestra serie de conversatorios de PET Diálogos, ¿qué es arte?, lleva el agregado ¿qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena. Y desde un punto bien básico para comenzar este diálogo, me interesaría saber cómo te tocó eh, esta cuarentena, en qué condición te tocó como artista, por un lado, como profesional, por el otro, como activista, por el otro lado. Bueno, me sirve mucho la pregunta. En primera, para también te agradezco mucho la presentación. Yo quisiera ampliar un poquito para la gente que obviamente capaz no conoce mi trabajo, también mi pertenencia a Mujeres Creando. Yo soy una feminista integrante de Mujeres Creando, que tengo más o menos, llevo perteneciendo casi 10 años. Soy diseñadora gráfica, soy ilustradora, pero también soy responsable de una cooperativa de autogestión dentro del mismo movimiento. Y al mismo tiempo, yo concibo mucho la práctica que tengo, la práctica política a nivel del lenguaje artístico, pero en ese sentido tengo que ser muy clara también y decir que no me adscribo mucho a la categoría ni artista ni a la categoría arte. Entiendo que es necesario a veces para definir cosas, para definir una cosa muy simple a veces, pero en realidad, desde que terminé la carrera de artes, en realidad fui saliendo un poco perseguida por ese mundo al cual yo no quería entrar, ¿no? Y llegué a la militancia feminista desde otro lugar, ¿no? Y yo lentamente fui descubriendo que el lenguaje artístico y la militancia feminista, el feminismo en el que yo creía, tenían una relación muy importante, ¿no? Es a partir de ese lugar, que descubrí otra beta de creación que no tiene que ver tanto con la categoría artista, ¿no? Como, digamos, un modo de ser permitido, digamos, una identidad que englobe esto de ser creativo, ¿no? Y al mismo tiempo no me adscribo mucho a la categoría arte también porque entiendo mucho al arte, en cierta medida, más que como un fenómeno abstracto, difícil de explicar, que tiene que ver mucho con la pregunta con la que empezamos las charlas, pues, ¿no? ¿Qué es arte? En un principio, siempre pensé a través de muchos años que era una pregunta muy difícil de responder y también una pregunta que puede terminar en un pantano, ¿no? Que puede terminar en una respuesta que no llega a ninguna parte. Y al mismo tiempo puede ser una pregunta que sea una estimulación, ¿no? Que abra muchas puertas a varias respuestas, ¿no? Pero también tengo la conciencia de que arte es un sistema de clasificación de actividades culturales, ¿no? Y dentro de esa clasificación de actividades culturales, pues esa clasificación no está hecha de una manera neutral ni de una manera imparcial, ¿no? Existe un orden colonial, patriarcal, que define mucho este sistema que es arte, ¿no? Y que los artistas, en realidad, las artistas son parte de un engranaje de ese sistema, ¿no? En ese sentido, yo no me adscribo mucho a la categoría arte ni artista, ¿no? Pero sí, por eso me nombro feminista, ilustradora, diseñadora gráfica, porque son cosas las que hago. Ahora,
obviamente entrando más en la pregunta que tienes, la cuarentena obviamente es un momento muy, muy crítico para todos los actores. Desde mi posición feminista, obviamente no he podido quedarme sentada, pero al mismo tiempo he sido muy empujada a través de mis compañeras, ¿no? Yo pertenezco a un colectivo que trabaja mucho el trabajo cooperativo, ¿no? También nos ha tocado a nosotras como movimiento enfrentar una cuestión económica difícil, porque Mujeres Creando es un movimiento autogestionario que prácticamente sobrevive y se mantiene de sus propias iniciativas. A eso le debe su independencia y su voz soberana en realidad. Y es ahí nos ha tocado a nosotras pues ver maneras, pues, encontrar otras maneras, no solamente de sobrevivir, sino también de seguir marcando y de seguir expresando posición y postura política en el momento que estamos viviendo. Yo recuerdo, y les recuerdo, obvio, no hace falta decirlo, nosotras, Bolivia estaba apenas saliendo de una crisis política muy grave, en las cuales estaban exacerbándose muchos racismos, clasismos y empezando una entrada muy fuerte del fascismo al país. Y de repente nos cae esta crisis pandemia mundial, como decir, pucha, del sartén a las brasas y de las brasas a algo peor todavía. Entonces, yo digo, en ese sentido, a nivel colectivo, a nivel de pertenencia feminista, nos ha tocado duro, pero también, así como hemos sabido responder nosotras en la crisis de octubre, de noviembre, cuando pasó el derrocamiento de Evo Morales, así también estamos en este momento intentando responder muchas preguntas cruciales dentro de lo que significa la cuarentena, en un régimen, dentro del régimen en el que estamos viviendo, ¿no? Y parecería también un poco extraño ponerse a reflexionar sobre arte y feminismo, en realidad, sobre esa relación que nosotras hemos ido forjando hace muchos años y que a la que yo me he sumado y en la que he creído y en la que sigo creyendo y en la que he sido formada en realidad, ¿no? La cuarentena nos ha tomado en realidad sí de una crisis a otra, pero al mismo tiempo la estamos viendo como una oportunidad para pensar las estructuras de las cosas, para pensar las cosas ya no desde un punto de vista de aceptar un sistema como es y tener que acomodarse a la situación, sino de que esta crisis nos está obligando a pensar las cosas desde el fondo y ya no desde la superficie, ¿no? Y es esa visión que nos estimula mucho a trabajar como movimiento y también me estimula a mí en persona, ¿no? Como una mujer que prefiere adscribirse más a la creatividad, ¿no? No tanto, digamos, decir, sí, practico lenguaje artístico, pero yo prefiero decir a lo que hago es un uso político de la creatividad y con eso, ¿qué es lo que yo hago? Pues seguir estimulando lo que yo, o sea, seguir alimentando eso que hago no solo a pesar de esa crisis, sino utilizando esta crisis para repensar muchas cosas en el fondo, ¿no? Incluso a nivel del lenguaje artístico. Estamos aquí con Danitza Luna, artista feminista integrante de Mujeres Creando. Y digo artista porque tú has mencionado, Danitza, que la gente tal vez no conozca tu obra. Sin embargo, eres autora o coautora, ya que trabaja en el colectivo, de una de las obras más famosas del arte boliviano de los últimos años y con seguridad una de las más polémicamente recibidas aquí en nuestro país. Estoy hablando del famoso altar blasfemo, que tuvo una fuertísima repercusión no solo en el público, sino también en los medios. Tal vez podrías decir algo sobre la relación, eh, cómo es tu cuestionamiento de tu propia identidad como artista, pero de ser expuesta de tal manera tan ampliamente, justamente como artista. Bueno, sí, es muy interesante. Mira, eh, yo he sido parte de un equipo de trabajo dentro de Mujeres Creando, ¿no? Mujeres Creando lleva bastantes años, en realidad de la mano de María Galindo, abriéndose un campo dentro del mundo del arte, pero un campo, un camino, generando un camino muy particular en realidad, porque María abrió un camino hace muchos años donde el mundo del arte contemporáneo
convoca el pensamiento y la propuesta estética de Mujeres Creando para escenarios internacionales, haciendo un salto por encima de muchas estructuras dentro de la misma sociedad boliviana, dentro de la misma clase intelectual, que es un poco, que es un gueto y una pirámide que hay que escalar y que hay que hacer una serie de pasos. Y Mujeres Creando es un movimiento feminista político que utiliza el lenguaje creativo, la estética, la ética, y que propone pensamiento moderno, en realidad pensamiento, o sea, propone pensamiento complejo, latinoamericano, desde este lado del mundo, con estética, y eso es lo que es convocado a esos escenarios internacionales. Entonces, ese camino ya lo abrió María Galindo desde que comenzó el movimiento de Mujeres Creando, ¿no? Que yo llegué, digamos, a la mitad ya, cuando ya estaba hecho, pero al mismo tiempo yo aporté desde lo que yo sabía hacer, ¿no? Yo tengo que aquí a decirles a todos, bueno, yo llegué a Mujeres Creando así como un relato personal, muy changa, ¿no? Cuando era una estudiante de tercer año de artes plásticas de la UNSA, estaba en un momento que yo creo que no era solamente yo, de la decepción, de conocer el sistema y de renegar del sistema y de no querer saber nada. Por eso es que también en cierta medida soy diseñadora gráfica, porque en un momento decidí, bueno, ya voy a ser una proletaria de esto, necesito comer, necesito aplicar estas habilidades que he aprendido, pero bueno, voy a dedicarla al diseño gráfico y amén, ¿no? Y yo me había resignado a esa posición hasta que descubriendo que era una feminista y formándome en el feminismo de Mujeres Creando, ¿no? Porque ahí fue que donde descubrí eso, que resulta que había habido otra beta de creación muy diferente, muy potente, muy política, que no tenía nada que ver con ese mundo jerárquico del sistema arte, ¿no? Que en Bolivia es muy pequeño en realidad. Ahora, la cuestión del altar blasfemo fue de esos fenómenos que nos pasan mucho en Mujeres Creando, extraños, ¿no? Porque fuimos convocadas y fue también de manos de la idea de María, de la negociación de María, para una bienal de arte, ¿no? Que es una bienal conocida que es muy conocida también por ser muy elitaria, ¿no? Pero casualidad es que esa bienal viene y nos propone una obra y María pone de condición, bueno, entonces tiene que ser, si quieren que Mujeres Creando, que ha estado en escenarios internacionales importantes, sea parte de su bienal, o me dan la fachada de la vicepresidencia o me dan la fachada del Museo Nacional de Arte, ¿no? Eso era inédito, loco. Yo me acuerdo que María nos contó eso antes de que sucediera y todos decíamos, no va a pasar, esto no va a pasar. Entonces, cuando de repente deciden que sí, que nos van a dar la fachada del Museo Nacional de Arte, con toda la carga histórica que tiene esa construcción, tú lo debes saber mejor que nadie, pues hemos dicho, tenemos que hacer aquí una obra muy contundente, porque el lugar mismo simbólicamente representa una intervención muy política, ¿no? Y es ahí donde pensamos, alrededor de 3 meses, colectivamente, con María y junto con Esther Argollo, en un equipo de 3 dentro de Mujeres Creando, pues este equipo de 3 locas así creativas yo teníamos cierta familiaridad con el mundo del arte y desarrollamos ese altar, ¿no? Y el altar blasfemo, y bueno, creo que tengo acá, si es posible, voy a compartirles una imagen para que sea más didáctico, porque yo creo que es importante ver y recordar lo que ha sido ese altar, porque hace mucho tiempo, o sea, el altar para mí en persona fue un parteaguas, totalmente, porque yo estaba empezando a conocer esa beta de creación que no conocía, que yo prácticamente estaba sintiéndome derrotada, diciendo aquí no existe otra manera de crecer en el arte si no es aceptando las normas de una elite, de un círculo cerrado. Y bueno, pues ese altar fue otra cosa. Vamos a ver si puedo compartirles. Veamos si funciona la tecnología para compartir pantalla. A ver.
Bueno, a ver si es que se está proyectando. Eh, espero que sí. Yo al Se menos ve lo estoy viendo. perfecto, se ve ¿Sí? súper. Sí. Muy bien. Genial. Esta fue una obra que fue un parteaguas tanto de mi vida personal como mujer creadora. Fue un parteaguas también, hace poco hablamos con María dentro de Mujeres Creando. Fue una obra que me ubicó en el tiempo en el que estamos viviendo por la respuesta que tuvo. Fue una obra que de repente me hizo sentar tierra porque sufrimos censura, pero fue una censura muy violenta, no solamente a nivel estatal o a nivel sistema arte, que tiene sus modos de censurar, sino que también fue una obra que fue una especie de roncha que movió una sensibilidad social y básicamente estuvimos a punto de ser quemadas vivas prácticamente por esta obra. Estuvimos, la verdad, en un momento muy tenso. Cuando la presentamos en esa época, que si no me equivoco es el 2016, hubo un grupo de gente organizada que nosotras creemos que fue mandada desde la iglesia metropolitana, en realidad desde la iglesia católica, ¿no? De gente muy, muy devota y fanática que básicamente escupían sobre nosotras. Estuvo en riesgo nuestra integridad física y al mismo tiempo fue una obra que la hicimos en tiempo récord, ¿no? En la parte técnica fue hecha en tiempo récord, teníamos muy poco tiempo para hacerla por la cuestión de la intervención del espacio. Y, y bueno, cuando la terminamos y al día siguiente queríamos inaugurarla, dentro del evento, claro, pero queríamos hacer una inauguración bastante propia, ¿no? De Mujeres Creando, pues ahí pasó esto de la turba y bueno, fue una cosa increíble. Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles un poco lo que sucedió con este trabajo, en el sentido de que la censura fue una cosa a nivel que removió muchas sensibilidades muy jodidas, ¿no? Removió, removió unas creencias que teníamos de que estábamos en el siglo XXI, ¿no? Removió, pensaba yo que estaba en el siglo XXI, pero ese acto nos devolvió a pensar realmente qué tan colonizados estamos a nivel simbólico, a nivel moral, a nivel de institución iglesia, a nivel de institución jerarcas, a nivel también de las autoridades culturales de ese momento, porque también pasó que estábamos siendo un poco abandonadas a nuestra suerte, a pesar de que en un momento sí apoyaron en apariencia, pero luego abandonaron la obra a su suerte. Y Solo, el momento más solo, extraño de todo, dime, solo dime Max. para recordar, mucha gente conocerá, qué sé yo, grafitis, cosas así de mujeres creando. En este caso, estamos hablando de una obra que fue comisionada por la Bienal CIART en su edición de 2016, dijiste, y fue tomando todas las medidas necesarias y autorizadas por la gestión pasada del Museo Nacional de Arte también. Sí, sí, fue una obra en realidad con todas las formalidades, convocada, invitada para la Bienal CIART y aparentemente, o sea, estaba respaldada por la curaduría del evento, estaba respaldada por la dirección del museo de ese momento y cuando estaba permitida incluso, había los permisos para intervenir ese muro, pero cuando pasó pasó la censura violenta que sufrimos en la mañana y en la noche misma, que ya prácticamente una turba borró el altar, pero una turba organizada de personas que se compró pues la pintura, se hicieron vacas, creo,
y para sembrar un poco esa idea de que no era una reacción popular de la gente, que la gente no puede aceptar porque somos un pueblo muy católico y cómo pueden hacer eso, ¿no? Pero en realidad hubo mucha violencia en ese acto y esta foto que les muestro estaba sucediendo al mismo tiempo que estaban inaugurando con cóctel el CIART adentro del museo, ¿no? Ok. Y eso fue lo más loco de ese momento, ¿no? Estaban premiando allá adentro el CIART y afuera nos estaban censurando, ¿no? Y Sí. era una expresión muy sintética del tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al altar blasfemo que nació aquí, ¿no? Y que pero luego fue volando a otros lugares, a Quito y a Santiago de Chile, porque su potencia traspasó fronteras, ¿no? Pero también su potencia exacerbó censuras también de otros lados, también de otros lugares fuera del país. Muchas gracias, Danitza, por compartir estas imágenes con nosotros y las anécdotas. Yo recuerdo también otra obra de mujeres creando, creada colectivamente de varias artistas, em, que se llamaba Espacio para Abortar, que estaba presente en la Bienal de San Pablo de 2014 y que a pesar de haber tenido muchísima visibilidad, bueno, también causó polémicas, pero fue, de hecho, foto de portada del periódico más vendido del Brasil, que es la Folha de San Pablo. Recuerdo el día y, que vi en la portada de este periódico una obra de mujeres creando. Fue una experiencia también muy interesante y ver hasta dónde llega el arte boliviano en el sistema internacional, como tú has mencionado, eh, tú misma y en colectivo también han expuesto en varias de las instituciones de categoría A más importantes del mundo, como es la Bienal de San Pablo, como es el Museo Reina Sofía, etcétera. Quisiera pasar de este trabajo muy concreto dentro de lo que es el lenguaje de las artes plásticas y también dentro de lo que es eh, los problemas que se puede tener dentro de las instituciones de las artes visuales a una práctica que es, como habías mencionado, más colectiva. Si te entendemos entonces, y tú misma te describes como una persona que tiene una cierta dificultad con asumirse como una artista clásica, pues tu práctica se desarrolla a nivel orgánico con un movimiento político, un movimiento de reivindicación de los derechos de la mujer, de las voces silenciadas de las mujeres bolivianas y no solo bolivianas. Eh, Quisiera hacerte una pregunta al respecto del trabajo de Mujeres Creando, volviendo un poco a nuestra pregunta inicial, ¿qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena. Tú no solo trabajas como ilustradora, ganas dinero como ilustradora o como profesora de la UPEA o ¿no? como artista en el sentido de una trabajadora independiente, sino ustedes como colectivo, Mujeres Creando, también tienen una producción que no solo es en términos de artes visuales, en el sentido clásico, en el sentido plástico, pero justamente la palabra creando dentro del nombre del movimiento Mujeres Creando indica que colectivamente se crea, y no solo se crea obras de arte, pero se crea condiciones, se crea puentes sociales, se crea amplificadores de voces, pero también se crea en un sentido muy concreto, para usar una palabra de la teoría política, se crea a través de la acción directa. Mujeres Creando no solo causa polémicas a través de su producción, digamos, creativa, artística, pero también contribuye de una manera muy concreta al apoyo de digamos, en este caso de la pandemia, de producir insumos de bioseguridad que se pueden y se distribuyen a precio accesible. Ustedes han creado, por ejemplo, muy temprano, ya antes de que entremos en cuarentena, ya estaban produciendo y distribuyendo alcohol en gel. También han producido unas prendas
barbijos de colores, con mensajes. O sea, están produciendo insumos de bioseguridad que son importantes de que sean accesibles para toda la población hoy en día. Además de que ofrecen, ese es otro tema que debatido e importantísimo de tomar en cuenta, ustedes como movimiento feminista que siempre han tenido una rama vertiente de su práctica, de su acción directa en la ayuda concreta y jurídica, en asesoría legal a mujeres que sufren, por ejemplo, de violencia doméstica, están retomando su iniciativa de mujeres en busca de derechos, en busca de justicia, disculpa. Así que desde su central, llamémoslo así, la Virgen de los Deseos, en la calle 20 de octubre, en el barrio de Sopocache, aquí en la ciudad de La Paz, ustedes están produciendo específicamente para que podamos sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera posible. Tal vez nos puedas decir algo. Y la radio, obviamente no había comentado la radio Deseo, que muchos de nosotros escuchamos, una radio de las más populares que tiene la ciudad de La Paz, además. Tal vez nos puedas comentar algo sobre su producción, específicamente en épocas de cuarentena. Claro. Bueno, mira, te agradezco mucho entrar en esa cuestión. Pues sí, mira, en Mujeres Creando somos mujeres bien múltiples que nos dedicamos, que en realidad, digamos, nos encontramos insólitamente, esto de que la María llamó las alianzas insólitas. Somos mujeres muy diferentes, es cierto, que si no fuera por el feminismo que practicamos, quizás nunca nos encontraríamos, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de esas diferencias, muchas aportamos habilidades para producir cosas, para producir ideas, para producir prácticas, para producir objetos, porque a nosotros nunca nos ha parecido mal combinar el trabajo manual con el intelectual. Producimos barbijos en este momento, como lo has hablado. Wow, Este barbijo, lo voy a poner ahí. Tiene una leyenda que dice, quédate en casa no es igual a cállate en casa, ¿no? Lo hemos producido como objeto de venta, pero también en cierta medida este objeto es un objeto simbólico muy importante que intenta instalar una discusión diferente en el momento tan crítico que estamos viviendo, sobre todo por la cuestión del quédate en casa como una idea unitaria, general, como una idea aparentemente unánime para resolver esta crisis. Cuando nosotras estamos viviendo, toda Bolivia está viviendo esta crisis, es combinada con un régimen autoritario que se ha aprovechado de un momento crítico en el país y que está haciendo las cosas de una forma fascista, ¿no? Y nosotras siempre hemos sido críticas, no solamente a partir desde mucho antes, incluso del gobierno de Evo Morales, pero nosotras necesitamos producir pensamiento y producir también autosostenimiento, ¿no? Intentamos todo el tiempo combinar esas cosas para producir este tipo de objetos, ¿no? Que pueden ser muy simbólicos, pero al mismo tiempo nos permiten sobrevivir, ¿no? Por si acaso siguen a la venta en la Virgen de los Deseos, así es paso publicitario. Pero también no es la única leyenda, son varios grafitis, porque el objeto mismo, el objeto manual creado, ¿no? Tiene su potencia. La concretización de algo, de producir algo concreto que puedes tocar, sentir, que te puede servir para algo, tiene su potencia dentro de nuestra práctica como movimiento feminista, ¿no? Como tú lo has mencionado, Mujeres Creando tiene un servicio de asesoría legal de violencia machista que por la crisis estaba detenido, un poco por la crisis, pero justamente hoy día María ha anunciado en su programa en la Radio Deseo que a partir de mañana el Servicio de Mujeres en Busca de Justicia se reabre por la necesidad y la urgencia que estamos viviendo las mujeres que estamos sufriendo violencia machista. Ya son 16 feminicidios en medio de la cuarentena,
ya son no sé cuánta cantidad de denuncias de violencia que obviamente la policía se va a excusar para no atender bajo la excusa de la crisis sanitaria. Y aunque no me corresponde tanto a mí, porque yo no estoy tan cerca de esa área, hay compañeras mías que la trabajan mucho mejor y están especializadas en eso, pues estamos respondiendo a eso, ¿no? El mismo equipo de Mujeres en Busca de Justicia se ha organizado, se ha autocuestionado la cuestión de la crisis, de detener el trabajo, y desde mañana, los lunes, los miércoles y los viernes, de 9 a 1 de la tarde, se va a atender a las mujeres que se presenten por orden de llegada, porque la cuestión de la violencia machista es una pandemia que mata mujeres, incluso mata más mujeres que el coronavirus, ¿no? Y bueno, también aclarar un poco que Mujeres Creando somos un movimiento que no lucha por los derechos de las mujeres, ¿sí? No somos un movimiento que está esperando un papel que te dé el Estado para decirte, bueno, aquí está tu protección, ya no te van a hacer sufrir violencia, aquí está, este papel te va a proteger, cuando sabemos que en Bolivia lo último que se cumple es la ley, ¿no? Y nosotras somos un movimiento de acciones concretas, de propuestas concretas, de servicios concretos y también de pensamiento, ¿no? De pensamiento concreto, ¿no? Y dentro de toda esa práctica producimos también talleres, producimos cursos, está, como dices, la Radio Deseo, siendo parte vital en este momento de una voz disidente en cuanto al tratamiento de la pandemia, ¿no? La Radio Deseo en estos momentos, por la dirección de María, está siendo una voz, un medio de comunicación único, casi único, salvo tal vez alguna excepción, que está intentando instalar otro tipo de discusión más allá del quédate en casa, obedece y haz caso al gobierno, o si no, a la cárcel, ¿no? Y bueno, por ejemplo, te puedo mostrar ahorita otras iniciativas que hemos hecho en medio de la crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos pasando la crisis de octubre, nosotras hicimos un taller. Voy a compartir un arte nada más de a ver si me deja. Por favor, sí, muéstranos la imagen. Por ejemplo, en el momento de la crisis que estábamos viviendo en octubre, cuando la Janine se sentó, se subió al balcón usando la Biblia, diciendo la Biblia ha vuelto al palacio, instalando un modo de pensar, una jerarquía ya, prácticamente de una religión en pleno estado laico. Nosotras lanzamos un taller bajo mi responsabilidad, bajo lo que yo sé hacer, que se llama La Biblia como instrumento de manipulación, ¿no? Los talleres de gráfica feminista es uno de los aportes que yo vengo haciendo dentro de Mujeres Creando y a partir de Mujeres Creando hace como 7 años. Son talleres que empezaron dentro de los encuentros feministas. Son talleres prácticos, pero al mismo tiempo muy reflexivos. Y bueno, cuando estábamos en medio de la crisis, nosotras organizamos varias iniciativas, ¿no? Dentro de esas iniciativas estaba el Parlamento de las Mujeres, que es una iniciativa importante, importantísima, que en cierta medida probó un poco que estábamos nosotras realmente queriendo responder con potencia, ¿no? Queriendo ser una voz también disidente de todo lo que estaba sucediendo en la crisis de octubre, de noviembre. Y salían iniciativas como estas. Este afiche fue cuando hicimos un taller el sábado 16 de noviembre, salieron muchos resultados gráficos. Los talleres de gráfica feminista que yo dirijo son talleres no dedicados a artistas, en realidad trato de aplicar un principio que aprendí en Mujeres Creando, que es que la creatividad es una potencia universal, ¿no? Que la creatividad es una cualidad que tenemos todos, que en realidad es una potencialidad que no suele ser mutilada, ¿no? Y que a veces suele restringirse y decir, bueno, el lenguaje creativo es solo para los artistas, déjaselo a ellos, ¿no? Ellos tienen que crear las cosas
por encargo incluso, pero en realidad la creatividad es una potencia que puede estar dentro de muchas personas que creen que no la tienen, ¿no? Y es un taller para mujeres, esta vez fue un taller para mujeres y hombres, porque fue en el marco del Parlamento, en realidad no fue un taller para mujeres y hombres, pero salió del Parlamento de las Mujeres, ¿no? Y tiene una metodología muy dinámica que intenta producir resultados gráficos sin necesidad de que la persona sepa dibujar. Pero la cuestión primordial es el desarrollo conceptual de la gráfica, ¿no? Y a partir de eso, voy a dejar de compartir, hemos producido un montón de resultados gráficos por todos los años que vengo desarrollando estos talleres. Hubo una segunda versión de esta, con un resultado del mismo taller, ¿no? Hubo una segunda versión de este mismo taller porque era pues importante, o sea, había mucha demanda, pese a que estábamos viviendo un momento incluso de aislamiento, como estamos ahora, nadie quería salir, nadie quería arriesgarse, había militares, aviones y tanques, pues también hubo mucha demanda de personas que decían, oye, están proponiendo esto y yo quiero también crear algo porque necesito decir algo, porque estamos viendo un momento crítico, porque la presidenta ha entrado con una Biblia y cómo es posible que eso esté pasando en mis narices y yo no pueda decir nada, ¿no? Y este taller tuvo una segunda versión y bueno, se produjeron muchos resultados a partir de eso. Eso es uno de los trabajos que yo te puedo desarrollar, que yo vengo haciendo concienzudamente y constantemente dentro de Mujeres Creando y que en cierta medida refleja el trabajo conceptual que tiene Mujeres Creando en el campo de la creatividad y el lenguaje artístico, ¿no? Gracias. Estamos con Danitza Luna, artista integrante del colectivo Mujeres Creando. Danitza, quisiera preguntarte sobre algo que acabas de mencionar, que es la forma de crear eventos, espacios colectivos, que es una de las prácticas que Mujeres Creando viene desarrollando hace mucho tiempo. Antes de que asuma el gobierno transitorio, eh, en noviembre, Mujeres Creando, después que se desata la crisis política en consecuencia de las elecciones, eh, Mujeres Creando creó un espacio que yo creo que era único, que lo habías mencionado, que es el llamado Parlamento de las Mujeres, que en un momento en el que eh, se sufría la tensión en las calles, había enfrentamientos violentos y parecía que el país estaba dividido en dos, ¿no ve? Porque eran sobre todo dos eh, bandos, digamos, que se podían observar. Sin embargo, Mujeres Creando, según lo que yo entiendo, abrió el Parlamento de los Cuerpos justamente para crear un espacio, llamémoslo neutral, en el que se podía llevar adelante la reflexión sobre lo que estaba pasando en el país y con la crisis política en el país, entendido también como un espacio necesario y que ninguna otra institución parecía poder proveerlo. ¿Nos puedes contar algo sobre esa práctica de crear espacios colectivos eh, y también decirnos si ahora, en un momento de distanciamiento social, Mujeres Creando también promueve las medidas de seguridad, de no ponerse en riesgo? Mujeres Creando produce insumos de bioseguridad. Mujeres Creando es un colectivo muy preocupado, digámoslo, por la salud en general. En un momento de distanciamiento social, como se lo llama en el mundo entero, ¿qué tipo de espacios está proyectando Mujeres Creando? Bueno, mira, voy a aprovechar para compartir esta publicidad que hice justamente creo que casi en enero y febrero, sí, enero y febrero, cuando fue la segunda versión del Parlamento de las Mujeres. Aparte de algunas cosas que yo hago, bueno, me dedico también a desarrollar algunas cosas gráficas para el movimiento, para los eventos que produce, ¿no? Aparte, estaba en una de las comisiones organizadoras justamente del Parlamento y organizar un Parlamento de mujeres realmente es difícil, ¿no? Porque requiere organizar y coordinar con muchas voces,
para que se presenten y digan, ¿no? Lo que tengan que decir. Yo aquí tengo que aclarar que el Parlamento de las Mujeres fue una idea de María, que ella misma lo dijo, partió también de un evento artístico también importante, que fue el Parlamento de los Cuerpos, que lo creó Paul Preciado, y que María tomó la inspiración de ese evento y de esa propuesta para plantear el Parlamento de las Mujeres justamente en plena crisis, ¿no? Cuando estábamos en medio del caos total, ¿no? Y esto porque y es bien simbólico, porque la primera versión del Parlamento de las Mujeres se hizo, María la organizó, la María estuvo casi en todo, se hizo todo, al mismo tiempo que el Parlamento boliviano estaba sesionando, ¿no? Y el Parlamento boliviano estaba sesionando para ver quién va a ser presidente, ¿no? Y qué vamos a hacer, ¿no? Y al fin no se ponían de acuerdo y por eso pasó, en cierta medida, creo que se aprovecharon de eso, no pudieron llegar. Había tanta polaridad en el país y el Parlamento de las Mujeres, María lo dijo muy claro, fue una manera de demostrar que pueden existir posiciones contrarias, que pueden existir posiciones incluso antagónicas dentro del país que estábamos viviendo en ese momento, pero que no era necesario instalar la violencia como modo de poner orden al país, ¿no? Que era posible unir voces disidentes entre sí mismas, voces contrapuestas, en un lugar, en un solo espacio, donde se respetara una la voz de la otra, y era posible hacer eso. Eso es lo que fue el Parlamento y la propuesta y yo pienso la ruptura más grande que propuso el Parlamento de las Mujeres en ese momento, cuando la María prácticamente lo propuso de esa inspiración que tuvo, ¿no? Este arte es de la segunda versión, que ya la hicimos un poquito más, con más eventos, un poquito más elaborada, que pasó en enero. Estábamos empezando el año, queríamos empezar el año también con mucha fuerza. Y aparte del Parlamento habíamos producido varios eventos culturales, ¿no? Era la pasarela de la queca feminista, que tuvo una acogida y un desarrollo estético bien genial, que está registrado dentro de la página del movimiento. Estaba un mercado de productoras y estaba mi taller de intervención de la Biblia, que era otro de los talleres que yo estaba proponiendo en el marco del Parlamento de las Mujeres. Cabe destacar que dentro de esta publicidad está la equeca. Y bueno, la equeca la usamos estéticamente acá para la publicidad, pero la equeca tiene una historia muy grande dentro de Mujeres Creando, ¿no? Y tiene una historia muy relacionada conmigo, porque la equeca empezó desde una propuesta de retrato de María Galindo, y luego fue producida como una figura para la fiesta de las alazas. Ella ya tuvo una primera versión, y cuando yo entré al movimiento hace casi 10 años, ya había una figura de la queca, pero se me propuso desarrollar una segunda versión, ¿no? Esta ya que la estamos viendo aquí en la publicidad es la tercera versión, ¿no? Es igual desarrollada por mí, ya producida en serie por otras compañeras, pero tengo una historia muy personal con ella, porque cuando yo la creé, no solamente por encargo, por decir, mira, estamos en esta queca, esto hemos hecho, ¿qué te parecería crear otra queca? ¿Cómo la plantearías? ¿No? Ya existía una que estaba en bicicleta, creada por otra artista, y yo no estaba muy consciente en ese momento de lo que significaba instalar la idea de la queca, de instalar la idea misma de reivindicar lo que es las mujeres y la abundancia en la casa, quién realmente es la proveedora, las proveedoras del bienestar dentro de una casa. Y es por eso que la queca tuvo un alcance muy lejano. O sea, yo conozco personas que vienen y preguntan y quieren conseguir la figura, porque incluso le encuentran un valor espiritual a la figura, ¿no? Y yo estoy muy agradecida de haber sido parte de instalar este imaginario. No es una idea que nació de la nada, ya había un trabajo hecho, pero fue un aporte mismo dentro del movimiento, y fue también una manera de que yo, en cierta medida, me bauticé
dentro del feminismo y el arte, ¿no? En realidad la relación entre feminismo y arte y decir, bueno, es posible crear dentro de un movimiento feminista y lograr un trabajo, una propuesta, una obra que tenga un alcance y una potencia que pueda ir más allá de tu propia creación individual, ¿no? Y bueno, dejo de compartirla porque, bueno, tenía que hablar de la queca sí o sí, porque estaba ahí y porque también es parte del imaginario que nosotras manejamos y que ya hemos instalado, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? O sea, nosotras vamos en medio de la crisis, aparte de estar en producir el Parlamento de las Mujeres, fuimos produciendo otras iniciativas. Me acuerdo bien de lo que fue la primera marcha planetaria. Ahorita les voy a compartir otro screen. Hay una, ¿cómo se llama? Hicimos una iniciativa igual fue una idea de María. Aquí les va. Que fue la primera marcha planetaria de hombres contra el feminicidio y las violencias machistas, ¿no? Y entonces utilizamos un gráfico mío para intentar convocar una iniciativa, la verdad, muy sui generis, porque nunca se había hecho, y fue una cosa organizada desde una convocatoria de radio. Y bueno, también, digamos, dentro de mi trabajo, dentro del movimiento, está apoyar, ¿no? Simbólicamente este tipo de propuestas para hacer, digamos, una publicidad, para hacer una forma de que se entienda qué es lo que queremos representar, a quiénes queremos convocar, ¿no? Y me acuerdo bien que esta iniciativa a principios del año tuvo mucha fuerza, ¿no? Y fue una cosa bien increíble de ver. Y también creemos que también los hombres están escuchando lo que nosotras estamos haciendo, que existen hombres que están repensando la masculinidad, que están ya no creyendo tanto en ese cuento del macho, ¿no? Del macho alfa, que tiene que ser autosuficiente en todo, que tiene que mandar en todo, que ya existe en Bolivia una inquietud al respecto y que bueno, el que quieran repensarse, están invitados siempre a repensarse desde qué privilegios tienen, ¿no? Y es eso lo que también nosotras proponemos, ¿no? Proponemos ideas y también propuestas, digamos, de movilización, propuestas artísticas dentro de fiestas culturales como las alazas, por ejemplo. Y son muchas cosas de las que yo he sido parte, ya sea como un aporte estético, un aporte artístico, pero también mucho de la mano mucho de la mano de mis propias compañeras, ¿no? Mucho del trabajo que yo hago no es que me sale de una genialidad innata, porque eso es una idea muy específica del arte, ¿no? El genio se encierra en su cuarto y de la nada le cae la inspiración, cae la musa y aparece la obra de arte. Y eso es una idea muy arcaica a mi ver de lo que es la creación artística. Todo lo que yo produzco dentro de Mujeres Creando se inspira mucho en lo que ellas hacen, de lo que hacen otras compañeras que no están dentro del mundo del arte, pero que producen otras iniciativas que alimentan lo que yo estoy haciendo, ¿no? A nivel visual, a nivel artístico. Danitza, estamos aquí con Danitza Luna, artista feminista integrante de Mujeres Creando. Yo creo que, Danitza, todos los aspectos que nos estás presentando aquí de tu práctica, de tu historia, de tu práctica colectiva como artista, constituyen un desafío contundente de justamente preguntarnos qué es arte, qué puede ser arte y qué significa ejercer el arte a un nivel colectivo, a un nivel relacionado a la acción directa, quiere decir interviniendo en situaciones reales, interviniendo en situaciones de urgencia o de emergencia. Eh, la manera como planteas tus prácticas, tanto individuales como colectivas, nos muestran realmente el desafío de entender arte en nuestros tiempos, en nuestra contemporaneidad y también en las condiciones difíciles, sea de crisis política o crisis sanitaria.
las que nos acabas de describir. Yo quisiera hacerte una última pregunta antes que veamos que veamos lo que nos están pasando aquí desde el público. Quisiera preguntarte perspectivas desde la cuarentena. ¿Cuál es tu perspectiva como creadora? ¿Cuál es tu perspectiva post cuarentena, post COVID? ¿Tú crees que va a haber un cambio fundamental, como muchos lo predicen, en la creación? Mira, yo en este momento, la verdad es que sí siento en crisis muchas cosas y siento en crisis también la parte de la creación, ¿no? He pensado mucho a partir de qué yo creo, ¿no? A partir de qué yo ejerzo un trabajo creativo. Como ya había dicho antes, no me entra el calcetín del arte, no me entra el calcetín del artista, pero sí he descubierto que, y es una cuestión que no es solo descubierta por mí, es una parte de la teoría feminista, que es que la creatividad y el feminismo tienen una relación muy, muy interesante y muy importante, ¿no? ¿Por qué se llama también mujeres creando, ¿no? Podría ser mujeres luchando, mujeres protestando, mujeres jodiendo, de tantas formas, o sea, pero mujeres creando, al menos cuando yo conocí el movimiento y no entendía, no, tampoco me interesaba demasiado, digamos, rebuscar por qué el nombre, pero con el tiempo, con todo el camino que llevo al lado de ellas, me fui dando cuenta de que la creatividad es una cosa intrínseca al feminismo. Y he llegado a la conclusión de que si no practicas feminismo con creatividad, pues ya no se parece a feminismo, ¿no? ¿En qué sentido? La creatividad que yo suelo incluso impugnar en los talleres de gráfica feminista cuando le digo a las personas, no tienes que saber dibujar, no tienes que tener educación de arte para intentar hacer algo en este taller, es una manera también de demostrarles de que el pensamiento creativo va más allá del lenguaje arte, ¿no? Que el pensamiento creativo tiene una potencia antisistémica, ¿no? Que si puedes ver y pensar las cosas de manera creativa, puedes desarmar también estructuras, puedes pensar, pucha, ya no me gusta esta situación, y no solo pensar cómo sobrevivir a la situación, que es lo que aparentemente nos están arrinconando, nos quieren arrinconar, decir, pucha, el COVID, la cuarentena, nos están arrinconando, sino intentar repensar la estructura de las cosas, ¿no? En este momento que estamos viviendo prácticamente bajo un régimen que te dice, sales a la calle y es tu culpa si te mueres, ¿cómo es posible que estemos aceptando esa realidad y no repensando que existiría otra forma de atender esta emergencia? María lo ha dicho en un escrito que ha llegado muy lejos, que es, ella propone la atención social de la emergencia y no la atención militar, ¿no? Porque si algo se ha caracterizado toda esta emergencia ha sido de sacar militares como si fueran inmunes al virus, ¿no? Sacar policías como si fueran inmunes al virus, cuando hasta estamos viendo lo que les está pasando. Pensar que el autoritarismo y el militarismo en las calles va a hacer que la gente no se contagie. Y en ese sentido, uno ya es tiempo, y en esta crisis nos está obligando más a repensar la estructura del Estado mismo, la estructura de la burocracia misma que no nos deja hacer cosas, ¿no? Y Mujeres Creando lleva haciendo eso hace bastante tiempo, ¿no? Porque ha entendido que la creatividad, la potencia creativa, tiene una relación con el feminismo muy grande. Cuando una es feminista, cuando yo me sentí, me descubrí feminista, ya no pude ver las cosas nunca de la misma manera que las veía antes, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, voy a hablar de la historia del arte, por ejemplo. La historia del arte es una serie de clasificaciones históricas, ¿no? Cronológicas, por ejemplo, de estilos artísticos, ¿no? Esas clasificaciones cronológicas de estilos artísticos, de genios artísticos, ¿no? Parten de una visión que todos sabemos que los que estudiamos arte, que es eurocéntrica, pues, ¿no? Que se dice, bueno, el arte nació
con Vasari en Italia, que estudiaba las biografías de artistas y los genios estaban ahí. Y toda esa visión tan estructurada, tan eurocéntrica y pues tan patriarcal, porque prácticamente mujeres no había, te hace pensar y decir, pucha, no, siempre hay esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres en el arte? Y hay muchas artistas feministas que se han cuestionado eso y hay mucha obra a partir de esa pregunta, ¿no? Y cuando estudias la historia del arte de manera sumisa, pues dices, bueno, eso es así y tiene que ser, y es así el orden que está estructurado en los libros de historia del arte. Pero cuando empiezas a aplicar el feminismo como postura y también como desarrollo de conocimiento dentro de la historia del arte, resulta que hay un montón de cosas que la historia del arte oficial no nos cuenta, hay un montón de cosas que la historia oficial omite de las mujeres, hay un montón de cosas que la historia oficial del arte manipula, borra firmas, tiene prejuicios sobre obras de las mujeres. Muchas obras de mujeres han sido manipuladamente atribuidas a hombres. Por algunas obras mal hechas, digamos, con un bajo nivel técnico, han dicho, sí, esto debe ser de una mujer. Tiene muchos prejuicios, solo te hablo de un ejemplo de la historia del arte, ¿no? Entonces, cuando aplicas, el feminismo es una cuestión muy interesante a nivel de la aplicación de las ciencias, ¿no? Que puedes aplicarlo a muchos campos del conocimiento y como mujer te das cuenta de que estás en un elemento que no está creado para ti, no es hecho a tu medida, ¿no? Todo está hecho a la medida de un otro que es hombre, que es varón, que es heterosexual, que es blanco, que es europeo, ¿no? Y que, bueno, tú caes en ese campo de conocimiento como diciendo, bueno, y ahora, ¿y dónde está el aporte de las mujeres en el campo de las ciencias, de la filosofía, de la historia del arte, que es a lo que yo un poco me he dedicado a leer un poquito? Y te das cuenta que ya no valdría la pena exigirle a los historiadores de arte, oigan, historiadores, por favor, incluyan la obra de las mujeres, ¿no? Ahí está muchas que valen la pena, por favor, agarren sus enciclopedias y métanlas, por favor, allá adentro, háganos un campito. Desde el feminismo que practico, yo llegué a la conclusión que eso es insuficiente, ¿no? Que en realidad está mal la fuente de cómo se empezó a estructurar y clasificar la historia del arte. Entonces, a partir de eso, y si aplicas esa visión a otros campos de las ciencias, pues resulta que nada está hecho de manera neutral, nada está hecho de manera imparcial, todo está hecho a la medida de un otro, que generalmente es un otro hombre, como les he dicho, blanco, heterosexual, y tú te tienes que aguantar o pedir un mínimo espacio. Entonces, cuando haces eso, como que dejas de mirar las cosas de la misma manera que miras antes, ¿no? Y el feminismo es eso también, es replantearte la estructura de tantas cosas y a veces, al menos yo me he llegado a la conclusión de que dice, si tantas estructuras están tan parcialmente hechas a favor de un otro, pues reventaremos todo, ¿no? Que se reviente todo, que destruyamos todo para crear otra cosa nueva, otra cosa interesante, otra cosa que esté hecha desde otra visión, que no sea esta visión colonial, patriarcal, ¿no? Porque hay un orden colonial y patriarcal que lo estamos viviendo ahorita en medio de la pandemia y se siente. Es algo muy interesante y clave, creo, que estás mencionando. Estamos con Danitza Luna, artista feminista e integrante de Mujeres Creando, aquí con nosotros en PET Diálogos. ¿Qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena. Estabas comentando, estoy recibiendo aquí em, a preguntas del público, aprovechando que estamos en Facebook Live y recibiendo Luciana, que nos acompaña todo este tiempo, nos está pasando preguntas. Una que tiene que ver con lo que estabas hablando, que es el carácter sistémico del arte y también del carácter, digamos, antisistémico que puede tener el arte feminista. Al menos entiendo eso en tus explicaciones. Viene la pregunta del público, Danitza. ¿Cuál es la diferencia entre arte feminista y revolución cultural socialista? Mira, ah, hay un
graffiti bien bonito con el cual empecé mucho del trabajo de Mujeres Creando, que se llama No hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas, ¿no? Y es un graffiti que me quedó muy, muy grabado, incluso porque hice un trabajo a partir de ese graffiti, que a ver si tal vez me sirve para que la gente pueda entender y pueda recrear un poco su mirada y no me vea solo a mí. A ver, voy a compartir esto que se llama el romántico Kama Sutra del patriarcado, así se llama, tiene ese nombre. Es una obra que la hice, si no me equivoco, entre el 2014 y 2015. Es una serie de viñetas que hablan de la posición de las mujeres en las relaciones heterosexuales, ¿no? ¿Qué posición realmente las mujeres ocupamos en las relaciones heterosexuales con nuestros compañeros varones, ¿no? Este romántico Kama Sutra del patriarcado, que trataba de cuestionar el amor romántico y qué es lo que nos hace a las mujeres, terminaba con una viñeta muy especial. Y a ver, voy a ver si puedo solo usar esa viñeta. Es una viñeta que se llama El Revolucionario. Es una viñeta, a ver, aquí está. Bueno, para responder esa pregunta, el arte femenino, yo al menos voy a aclarar una cosa. El arte feminista no es el arte que está producido por mujeres de por sí. O sea, no todo el arte que producen las mujeres significa que ya es feminista, por si acaso, ¿no? El arte feminista es un arte que está en conciencia de una convicción política llamada feminismo, ¿no? Y lo estabas comparando, ¿cuál era la comparación con el arte socialista? Maxi, ¿me puedes aclarar esto? Sí, era la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, a ver, te lo voy a leer exactamente, ¿cuál es la diferencia entre arte feminista y revolución cultural socialista? Bueno, mira, estábamos en un gobierno socialista el anterior, con 14 años, y sinceramente yo no he visto ninguna revolución cultural, ¿no? Han querido instalar la idea de una nueva, una idea del Tupac Katari prácticamente presente en todos lados, hablando de la palabra socialismo. ¿Y qué hemos visto estos 14 años? Hemos visto poco o nada. Al final, la revolución cultural no significaba más que prácticamente la adoración a un personaje caudillo, ¿no? Y que la revolución era la revolución cultural que en Bolivia vivimos fue solamente eso. Y que incluso no se cambiaron ninguna de las estructuras dentro del sistema arte en cuanto a las autoridades, en cuanto a los museos también, como depositarios, como dice la María, como depositarios de polvo, ¿no? Museos que cerrados a un círculo cerrado de espectadores que no hacían contacto con la sociedad que estaba a su alrededor, con el comercio que está a su alrededor, ¿no? Y en todos esos años, pues la famosa revolución no pasó, al menos yo lo hablo desde lo que he sentido estos 14 años, ¿no? Y el arte feminista, si lo quieren llamar así, que es lo que yo practico, pues es simplemente la combinación de la creatividad con la convicción política feminista, ¿no? Ya he explicado un poco por qué esa relación es tan importante para las feministas, porque entendemos que todo el sistema de conocimiento está armado para otro y no para las mujeres. Y es importante repensar las cosas, incluso el arte, ¿no? Todo el sistema arte. Y bueno, yo les hablaba para recrear el ojo de esta viñeta, ¿no? Que la hice el 2015 en una muestra internacional en Argentina que se llamaba Acción Urgente y que fue parte en realidad de la muestra. Yo fui con una compañera que también hizo los grafitis arriba
y fuimos a dúo proponiendo esa propuesta como mujeres creando dentro de la muestra internacional que se llamaba Acción Urgente, ¿no? Y que englobaba iniciativas artísticas de varios movimientos políticos. Entonces, ese es mi ejemplo, digamos, ¿no? Aquí dice, después de que ganemos la revolución, todos seremos iguales, ¿no? Y es una síntesis de la promesa de la izquierda tradicional que les dice, bueno, acabaremos con el capitalismo y espérense, mujeres, cuando acabemos con el capitalismo, recién vamos a ser iguales, pero mientras no acabemos con el capitalismo, sigan donde están, ¿no? Y no, pues no, ¿cuánto tiempo vamos a esperar que la izquierda llegue a la revolución? Las feministas estamos en otro momento, las feministas estamos planteando cosas estructurales más allá de la toma del poder, ¿no? Eso. Muchas gracias, Danitza Luna, artista feminista y integrante de Mujeres Creando con nosotros en PET Diálogos, ¿qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena. Danitza, bueno, tenemos varias preguntas aquí del público, sin embargo, nuestro tiempo es limitado. Quiero recapitular tal vez algunas de las cosas que ya dijiste antes que te haga una pregunta un poquito más compleja. Yo creo que has demostrado muy bien tu posición y nos has colocado ante el desafío de repensar lo que es la creación artística, la creación tanto individual como colectiva. Nos has mostrado que esto puede ultrapasar las fronteras de disciplinas artísticas, de disciplinas de, digamos, técnicas, ya sea el muralismo, la gráfica, bueno, el happening, como se dice, digamos, el evento, ¿no ves? Crear situaciones colectivas. Nos preguntan si el arte feminista que realiza Mujeres Creando tuviese alguna afinidad con alguna técnica. Eso es una de las preguntas que viene. Otra pregunta que nos hacen, que yo creo que de cierto modo has respondido también al decir que el arte feminista es un arte que ataca desde un punto de vista sistémico o antisistémico. Nos preguntan, ¿cómo harías entender, hermana querida, la diferencia entre arte feminista y arte de mujeres? Pero yo quisiera hacerte una pregunta un poco más larga, que creo que tal vez muchos se están haciendo en un país tan bipolar como es Bolivia, y lo está haciendo de manera muy expresiva desde por lo menos la crisis política que vivimos desde octubre. Viene una pregunta que es un poco más larga, te la voy a leer enterita para que puedas responder al respecto. Dicen, Mujeres Creando apela a una estética de shock, logra simpatías entre los y las afines y escandaliza a quienes están en las antípodas. Pero hay todo un abanico de posiciones en medio contradictorias. Pienso en un amigo historiador, parte de la lucha LGBT, pero también profundamente católico. ¿Cómo planteas acercarte a estos públicos que viven con esas contradicciones sin violentarlos? ¿Cómo plantearnos una creatividad cuestionadora que polarice con el sistema sin deshacer a quienes están sujetos por múltiples determinaciones? Danitza. Bueno, en primera, una cosa que yo he aprendido mucho es dentro del movimiento es nosotras no queremos convencer, ¿sí? No, ni siquiera en nuestras prácticas concretas y en los servicios que hacemos, no pretendemos que esos se vuelvan modelos, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de las propuestas artísticas, que, bueno, siempre intentan clasificarlas y siempre pueden intentar decir, bueno, ustedes obedecen a tal estética, a tal escuela, a tal estilo. Nosotras lo que queremos hacer es trabajo político con creatividad. Ya está escrito en una de los libros antiguos de Mujeres Creando, que lo puso María, la creatividad es nuestra fuerza y nuestra herramienta de lucha, ¿no? No tengo más forma de definir lo que hacemos, sino es a partir
de la lucha política con creatividad, ¿no? No podría decir pertenecemos a tal o cual escuela o estilo, ¿no? Si quieren clasificarnos, pues háganlo, pero nosotras no es nuestra intención, no nos interesa ser clasificadas, no nos interesa ni siquiera ser aceptadas dentro de la famosa historia del arte oficial, porque sabemos que ya está totalmente sesgada, ¿no? Más allá de eso, nosotras tenemos, no, como les decía, no tenemos la intención de convencer a compañeros, a compañeras que se adscriban a lo que nosotras creemos, ¿no? Una de las cosas que estamos cuestionando en la estructura, a costa de todo, es justamente que el sistema patriarcal tiene bases en el colonialismo, tiene bases en la jerarquía católica, que es la jerarquía que domina en este país. Que nosotras cuestionemos al Estado, a la iglesia, a la familia, no significa que estemos atacando a las personas que con honestidad se adscriben. Cada quien tiene derecho a adscribirse a la religión y a la ideología que le dé la gana. Pero nosotras estamos en una lucha de proponer pensamiento profundo, y si ese pensamiento profundo te remueve cosas, es porque hay algo que está moviéndose dentro de ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca nosotros hemos ido en plan ataque a las convicciones personales y profundas de las personas. Nosotros estamos atacando a un sistema, a un conjunto de estructuras de un sistema que se complementan entre sí. Y todo nuestro trabajo político, y especialmente el trabajo político a nivel creativo, con el ejemplo que les di del altar, atacaba eso, porque el altar no solamente era el trabajo sobre la Iglesia Católica, al lado de ese altar había el escudo antichauvinista que cuestionaba muchas cuestiones acerca del Estado-nación, ¿no? Pero ese escudo del Estado-nación, no es que no le tiraron bola, pero no se sintieron tan provocados que con el altar blasfemo que provocaba una raíz colonial muy fuerte en Bolivia, ¿no? Y si no entiendes que la raíz de tu creencia religiosa es colonial, quieras o no, o lo aceptas y estás consciente de eso, no significa que eso no exista, no significa que la raíz de la religión que te puedes adscribir no exista ese pasado turbio, ¿no? Ese pasado turbio existe y siempre va a existir. Ya después la convicción personal de cada persona es una cuestión de libertad, pero por algo el Estado es laico, ¿no? Por algo el Estado en la Constitución dice que es laico, para decir, bueno, sí, cada quien tiene derecho a ejercer la fe que quiera, pero no la iglesia y la institución iglesia, que es otra cosa que hay que saber diferenciar, por ejemplo. Una cosa es la institución iglesia católica jerárquica y otra cosa es la convicción religiosa personal de la gente. Y hay veces que esta institución usufructúa esa convicción religiosa personal de la gente para ser impune, para ser legítima, para meterse en asuntos políticos, ¿no? Entonces, hay veces que sí, la contradicción es dura, ¿no? Porque me estaban hablando de un amigo LGBT que es católico, puedes pensar que sí hay una contradicción ahí. Pero el feminismo también, o sea, no es que va contra las contradicciones, contra todo. Se asume también contradictorio en muchas cosas. Las mujeres vivimos todo el tiempo en contradicción, ¿no? Todo el tiempo, y especialmente las mujeres feministas. Estamos todo el tiempo pensando, viendo las cosas desde una perspectiva, pero a veces teniendo que someternos a otras, desde el mismo cuerpo, ¿no? Desde la ropa misma, desde el uso de tu cuerpo, desde la sumisión de tu cuerpo. Entonces, la contradicción no tiene por qué ser satanizada, pero sí nosotras estamos en una lucha política ética, ¿no? Una lucha política antisistémica, ética, que no tiene que ver, digamos, que es más un ataque al sistema que un ataque a las convicciones personales. Danitza Luna, artista feminista, integrante de Mujeres Creando con nosotros en PET Diálogos. ¿Qué es arte? Perspectivas desde la cuarentena.
Danitza, quisiera resaltar, ya que estamos aquí cerrando nuestro programa, quisiera resaltar para el público que Danitza no solo es coautora de algunas de las obras contemporáneas del arte boliviano que más están circulando por el mundo internacional del arte, pero también forma parte del colectivo Mujeres Creando, que sin duda alguna creo que tiene que ser considerado la instancia creadora, el colectivo artista, la posición artística que está creando más visibilidad del arte boliviano en el mundo internacional del arte. Y es curioso que un grupo que se declara antisistémico, que toma posiciones tan fuertes y decididas como lo hace Mujeres Creando, pues sea sin igual inédito para un artista boliviano de tener presencia en la Bienal de San Pablo, en la Bienal de Venecia, en la Documenta de Kassel, la muestra de arte considerada la más importante del mundo, en museos como el Museo Reina Sofía, en la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, por solo dar algunos de los ejemplos, adornando con fotos las tapas de periódicos tan importantes como La Folla de San Pablo, saliendo en revistas internacionales como After Hours Journal de Londres, etcétera. Mujeres Creando, entonces, también en una contradicción, como la habías mencionado, Danitza, entre ser antisistémica y ser con absoluta certeza la posición artística que más circula en el mundo del arte ahora mismo, en estos días, en este último tiempo. Muchísimas gracias, Danitza, por acompañarnos, por estar con nosotros, mostrarnos imágenes de tu trabajo, aclarar preguntas del público, aclarar aparentes contradicciones, asumir las contradicciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Max, gracias a tu equipo, gracias al PET. Yo quiero cerrar un poco, voy a intentar volver a hablar con imágenes. Yo quiero cerrar un poco haciendo una invitación, ¿no? Una invitación concreta, pero también una invitación conceptual también, ¿no? Una invitación. En este momento yo me dedico al arte gráfico porque es lo que sé manejar, ¿no? En este momento voy a irles pasando algunos trabajos gráficos últimos que he ido haciendo en el momento de la crisis y en la situación actual que estamos viviendo. Y yo quiero invitar especialmente a las mujeres a crear en esta crisis, ¿sí? A crear en medio de la crisis. Yo sé que es bien difícil pensar, crear algo. Cuando estamos apenas intentando saber qué va a pasar dentro de unos meses o dentro de unos días, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero yo les invito a todas las mujeres a ponerse a crear dentro de la crisis porque es un momento clave, ¿no? Desde mi posición feminista, yo sé que el feminismo es una postura que cuestiona el sistema y la estructura de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, creo que es un momento importante para atreverse a crear, seas o no seas artista, ¿no? Y especialmente a las mujeres, seas o no seas una persona que se dedica al mundo del arte, ¿no? Porque hay veces que se quiere creer que solamente los artistas tienen esa facilidad y ya hemos hablado de que no es así. Les invito especialmente a las mujeres a que se tomen el lenguaje creativo, a que se tomen el lenguaje artístico casi por asalto, a que sean o no sean artistas, porque dentro del feminismo, y bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es una propuesta que nosotras tenemos que ha traspasado fronteras. A nosotras, como feministas, para crear no nos ha movido ni la búsqueda de renombre, ni los títulos, ni la búsqueda de un romanticismo ideal, de éxito en el arte, sino nos mueve la rebeldía, ¿no? Nos mueve nos mueve la rebeldía pura. Y yo creo que la rebeldía pura es un motor creativo dentro del feminismo. Entonces, es un momento clave para seguir creando,
porque crear es una posición también antisistémica y en estos momentos todo está en cuestión, todo, ¿no? Entonces, les invito a las mujeres a crear, sean o no sean artistas, porque es un momento importante para reflexionar a profundidad las cosas, para dejar de repetir las cosas, para dejar de reproducir discursos, para dejar de aceptar un solo discurso como el hegemónico, porque lo dijo una autoridad. Es momento muy importante para seguir creando y el trabajo artístico dentro del feminismo ayuda mucho a esa profundización. Es tiempo de profundizar la discusión y el arte desde la posición feminista tiene una beta importante ahí, puede hacer algo, puede plantear cosas profundas y puede hacer que en sociedades como la nuestra se entiendan conceptos complejos, se entiendan conceptos profundos, ¿no? Entonces, a todas las mujeres, no tengan miedo, ¿no? Intense el permiso de crear, porque el solo hecho de que ya ustedes lo hagan es un cuestionamiento a un sistema arte que no está hecho para ustedes, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Danitza. Gracias, Luciana, también por recibirnos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido realmente una sesión de PED, qué es arte, diálogos desde, bueno, perspectivas desde la cuarentena en este caso, que ha sido muy iluminador, porque nos hace cuestionarnos también, Danitza, las estructuras mismas del poder, de dónde surgen estos conceptos como el arte, como el término artista, y dónde se posiciona el grupo de mujeres creando, dónde se posiciona Danitza Luna como creadora, como pensadora, como agitadora. Y además nos abres una invitación muy interesante para todos y para todas, en este caso, para poder pensar nuestras posiciones políticas como también un núcleo de creatividad y de pensar cosas distintas que no existen, en esta búsqueda continua de un mundo lleno también de rebeldía, pues. Muchísimas gracias, Danitza Luna. Gracias, Max. A todos las amigas y los amigos que nos están viendo, agradecerles por haber sintonizado otra vez con nosotros. Sabemos de que es una semana que tiene muchísimas ofertas de museos, muchísimas charlas, muchísimas cosas interesantes, y el Museo Nacional de Arte va a seguir acá trayendo a gente y a temas que puedan ser de su interés. Mañana a las 7 de la noche estaremos comentando y quizás inclusive discutiendo y continuando esta discusión sobre la creación en tiempos de cuarentena con Ana Salazar de Teatro Trono. Vamos a poder conversar acerca de las posibilidades y las restricciones corporales en esta época de cuarentena, que creo que es muy importante. De qué manera todos los cuerpos nos vemos como restringidos dentro de esta pandemia. Y muchas gracias por seguirnos. Los esperamos entonces mañana a las 7 de la noche y vamos a estar con ustedes toda la semana hasta el día sábado a las 7 de la noche para cuando ustedes quieran escucharnos. Buenas noches, Danitza. Buenas noches, Max. Buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Luciana.